Hace 130 años Misiones perdió la mitad o quizá un poco más de su territorio. Una locura. Historia que muchos la conocen, otros no tanto. Así que bueno, Pablo Camogli, gracias por estar acá con nosotros. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo lo podés contar en 5 minutos a esto? ¿Qué pasa? Bueno, es parte de la definición de los límites de la República Argentina, y en esa definición de límites a Misiones le tocó perder la mitad de su territorio, como bien decías, Sí. en un fallo que se conoce como el laudo Cleveland, porque lo definió un presidente de los Estados Unidos. Fue el árbitro. Fue el árbitro de una disputa limítrofe entre la Argentina y Brasil en ese momento, pero que viene de la época colonial, desde la ocupación del espacio americano por la corona portuguesa y española. A ver, te lo pregunto simple, digamos. ¿En qué momento se suponía que teníamos que tener ese territorio que después nos quitaron? Desde que se hizo el Tratado de Tordesillas en 1494, esa parte le quedaba a Misiones. Después lo que hubo fueron las misiones orientales, lo que sería San Borja, por ejemplo, para que la gente se ubique, que es la época de las misiones jesuíticas, que sería más al sur de todo eso. Esa porción del territorio la ocupa el Imperio Portugués en 1801, aprovecha un conflicto de la Guerra de las Naranjas en Europa, ocupa ese territorio, y esta zona más al norte, como todavía no estaba poblada, porque era una zona mucho más selvática que más al sur, quedó en disputa. Desde 1750, con el Tratado de Permuta, hubo una serie de intentos de negociación, de excursiones de marcadoras de límites que nunca se pusieron de acuerdo, porque la disputa era sobre cuáles eran los ríos que se establecían como límites, el Iguazú y el San Antonio. Hoy hablamos con el diario de ayer, Pablo, pero ¿cuánto de ese territorio que hoy en día lo tiene Brasil nos perdimos de productividad agraria y de sector ganadero? No, sí, de riqueza forestal, porque primero se sacó toda la madera que había ahí, los yerbales que también seguramente había en la zona, y por supuesto que hoy es toda una zona productiva. Uno lo mira desde el lado misionero y diría más que productiva sería parte de la reserva natural, ambiental de bosques que tiene Misiones, ¿no? Hoy esa es nuestra... Ese diario, ese mapa es interesante porque también se ve la parte de la Patagonia, que se pierde, una parte al norte de Formosa, que también se termina después reconfigurando en la delimitación del Estado Nacional. Pero la verdad que... Ahí se ve todo lo que teníamos, el doble de lo que tenemos ahora. O sea, claro, eso era selva paranaense en la época. Los brasileños la empiezan a ocupar, talan la selva, como hicieron en casi todos los lugares, y lo transforman en tierras productivas. Uno piensa que Misiones hubiera conservado eso y hoy estaríamos hablando de una selva paranaense mucho más grande de la que tenemos. ¿Y qué tan lejos de un escalafón bélico quedamos con Brasil si no se metía Cleveland? No, porque en ese momento no había un conflicto que pudiera derivar en un conflicto bélico. Hubo muchas negociaciones en la época, incluso hubo un acuerdo previo entre Estanislao Ceballos, ministro de Relaciones Exteriores argentino, y Quintino Bocayuva, el brasileño, que se dividía en la mitad del territorio. Ese territorio que estaba en disputa quedaba la mitad para Argentina y la mitad para Brasil. Eso fue rechazado por el Congreso brasileño. Hubiera sido una solución salomónica. No se permitió eso, y lo que tuvo de mal la Argentina es permitir que el Estado que iba a laudar sea un socio de Brasil como los Estados Unidos. Te voy a preguntar algo y por supuesto no tenés obligación de saberlo ni mucho menos de responderlo, pero perdemos 30.000 kilómetros cuadrados hace 130 años. Éramos territorio nacional. ¿A cuánta gente le importó? Digo, ¿fue un escándalo? ¿La gente salió a la calle por el despojo o pasó nomás? No, fue tema de debate en los círculos políticos en Buenos Aires, un poco, tampoco tanto, porque como te digo, era una zona bastante despoblada. Lo único que había, se estaba haciendo una economía extractivista, como era característica de la zona norte de la provincia, del territorio nacional en ese momento. Y no, digamos, las preocupaciones estaban en otros lados. Además, el fallo llega justo unos días después de la renuncia del presidente de la Nación en la Argentina. Había renunciado Luis Peña, asumió Uriburu. O sea, la política argentina estaba en crisis, la política en Buenos Aires estaba en una crisis total y poco le importaba lo que pasaba en una provincia, en un territorio lejano como era Misiones en aquel entonces. Con Paraguay ajeno recomponiéndose de la Guerra de Triple Alianza, entonces había una región bastante diezmada, ¿no? Estoy tratando de imaginar, puede parecer un poco frívolo lo que voy a decir.
Cuando uno agarra el camino, no sé, a la playa, no sé, te vas a Camboriú. Yo te estaba por decir exactamente. Te vas a Camboriú, Sí. te vas a Camboriú y empezás con territorio. ¿Hasta dónde más o menos era territorio nuestro? Y bueno, es mitad de camino. Claro. Mitad de camino. Mitad de camino. Hasta mitad de camino. Porque esa pregunta que vos haces, Sí. cuando vos le contás las gurizadas en la secundaria, lo primero que te dicen, ¿ya cuánto estábamos de Camboriú? Claro. ¿Ya cuánto estábamos de Media Praia? Bueno, sí, pero es una manera de entender. Exacto. Es una manera de conocer. Claro, sí, por supuesto. Comparando, tomando Parámetros actuales. parámetros actuales, porque si no, no sé. No, por supuesto. Pero claramente tierra muy rica, tierra productiva, tierra Totalmente. que hoy está llena de soja, bueno, por ejemplo. Sí, es una tierra extremadamente valiosa porque representa la misma proporción de tierra que tenemos hoy en día. Trato de unir cabos. Por un lado, la pérdida de este enorme territorio, y por otro lado, lo que quedó fue ocupado. La otra vez hablábamos con Patricio Downs, que encontró un mapa muy antiguo. Entonces, lo que quedó de Misiones se lo repartieron 38 familias. Sí. Claro, eso fue un poquito antes, cuando se crea el Territorio Nacional de Misiones en 1881, el gobierno Entonces, de entre lo Corrientes vende la que tierra perdemos pública. por la vía diplomática, más lo que perdemos por la vía del latrocinio, o la usurpación, o como quiera llamarlo, Sí, Misiones, cuando se crea el territorio nacional, queda limitada sus capacidades productivas porque se habían generado enormes latifundios que limitan la posibilidad de la llegada de inmigrantes o el desarrollo de actividades productivas, porque muy pocas familias, y hablamos de muy pocas familias, específicamente 3 familias, los Lezama, los Roca y los Gallino. Gallino, gobernador de Corrientes, Rudecindo Roca, el gobernador del territorio nacional, y Lezama, que era un financiero de la ciudad de Buenos Aires, que era un gran acreedor del gobierno de Corrientes. El gobierno de Corrientes le paga con las tierras del territorio nacional de Misiones. 3 familias se quedan con 2 millones de hectáreas, o sea, 20.000 kilómetros cuadrados, casi 2/3 del actual territorio de la provincia de tenemos Misiones. 30.000 kilómetros, Claro. se quedaron con 20.000. 20.000, o sea. Exacto. Eso limitó mucho el potencial productivo y condenó a la economía misionera en esas primeras décadas a este extractivismo de los yerbales naturales, porque se quedaron con los yerbales naturales, la explotación maderera. Ahí viene toda la historia de los mensúes. El famoso digamos, frente extractivo. el frente extractivo alto paranaense, como lo define la historiografía. Y bueno, eso fue producto de esta venta de tierras muy cuestionada. En la época también fue cuestionada, pero también a un nivel muy de alta No esfera, había ¿no? una opinión pública que pudiera No, porque estábamos reaccionar. en una Argentina todavía con muchos analfabetos. Claro. La ley de educación no había transformado a la Argentina todavía en cuanto a... A mí me llama la atención pensar en si alguna vez hubo algún esfuerzo por algún presidente en la historia argentina por, aunque sea, intentar entablar relaciones diplomáticas con Brasil. ¿Para ¿qué pasó recuperar? acá? Exacto. Para O recuperar. no sé si recuperar, pero poner en agenda, decir, che, Brasil, mirá qué pasó. No. No, que yo sepa no, y además nosotros tenemos que recordar que históricamente el Estado argentino nunca le prestó mucha atención a Misiones. Y de hecho, claro. la política del Estado argentino fue dejemos deshabitada toda esa región del país, y que eso sea una especie de defensa natural ante un posible conflicto Claro. con Brasil en algún momento. Recién eso va a cambiar en la década de 1970. Va a ser la dictadura militar la que va a cambiar esa lógica, que va a empezar a ocupar el territorio, fundando, por ejemplo, el actual Claro. pueblo de Comandante Andresito. Claro, lo hablábamos hace un par de días en privado, Pablo. En general, la Argentina fue ganando territorio, Claro. fue sumando territorio con los años, se fue siendo cada vez más grande. Sí. ¿No? La Patagonia, bueno, Sí, el territorios espacio chaqueño. Paso chaqueño, salvo esta parte. Acá perdimos. Claro. Sí, es una particularidad que tiene nuestra historia y que, bueno, implica la provincia de Misiones. Los territorios se van reconfigurando a través del tiempo, las fronteras se van configurando a través del tiempo, y lo que demuestra esta situación es que la provincia de Misiones para el Poder Central nunca fue un tema de demasiada importancia, Bien, ¿no? Nunca hubo bien. demasiada preocupación por qué hacer con esta región, cómo desarrollarla. Y eso duró mucho tiempo. ¿Cuánto en común además tenemos con los brasileños que viven ahí? Ahora. Sí, por ¿No? supuesto. Y- Por supuesto. Cortado por la misma tijera, literalmente. Pablo, gracias por tu visita No, gracias y por a las ustedes, un explicaciones. placer. Hemos aprendido bastante hoy. Gracias a Hacemos ustedes. una pausa y venimos.